fibra por marco. ¿En qué músculo se da? Tengo tres grupos. Sí, no, pero sí, nos quedamos en los músculos intertransversos del cuello. Prevertebrales. No, eso tampoco. Vimos hasta los escalenos, ¿no? Sí, terminamos escalenos y ya luego siguen los intertransversos. Faltan dos y luego ya es los músculos anteriores. Sí. No, pues tenemos los músculos intertransversos del cuello, que cada espacio intertransverso cuenta con dos músculos, anterior y posterior. Su inserción es en el borde inferior de la apófisis transversa, está por encima y en el borde posterior de las apófisis transversas que están por debajo. Forman un espacio triangular y transverso y pues su irrigación viene siendo las arterias y venas. Y su inervación pues es el ramo posterior del nervio cervical. El músculo recto lateral de la cabeza, su inserción es abajo sobre la apófisis transversa del atlas y arriba en la apófisis yugular del occipital. Su inervación viene siendo la rama colateral del ramo anterior del primer nervio cervical. Bueno, con los músculos anteriores del cuello tenemos el músculo largo de la cabeza o recto anterior de la cabeza. Su origen viene siendo los tubérculos anteriores de la apófisis transversa, de la tercera a la sexta vértebra cervical. Su inserción es en la porción basilar del occipital y su inervación es en el nervio profundo del plexo cervical. Tenemos también el músculo largo del cuello, que sus inserciones se dividen en tres porciones. La porción oblicua descendente, que su origen es el tubérculo del atlas a tubérculos anteriores de las apófisis transversas, de la cuarta a la sexta vértebra cervical. Su porción oblicua ascendente, su origen es el cuerpo de las tres primeras vértebras torácicas y su inserción es en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, de la cuarta a la sexta vértebra cervical, por medio de tendones. Y su porción longitudinal viene siendo la cara anterior su inserción es en la cara anterior de los cuerpos vertebrales, desde el atlas hasta la tercera vértebra torácica. Su inervación serían los ramos anteriores de los cuatro primeros nervios cervicales. Bueno, les voy a comentar que de estos músculos que mencionó su compañero, que son músculos que se ubican en la región anterior del cuello, son músculos llamados prevertebrales. Estos músculos son tres: el músculo largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el músculo largo del cuello. Esos músculos prevertebrales, si nosotros vemos esta imagen, es una vista anterior en donde se hizo un corte coronal. Vamos a ver que estos músculos prevertebrales se van a extender desde la base del cráneo. Específicamente, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos el occipital, veíamos que la porción basilar tenía unas crestas musculares que estaban por detrás del tubérculo faríngeo.
Esos músculos se extienden desde las crestas musculares que están en la porción basilar del occipital y se van a extender hasta la tercera vértebra torácica. Entonces, desde la base del cráneo hasta la tercera vértebra torácica va a ser el sitio donde vamos a encontrarnos nosotros con esos músculos que se llaman músculos prevertebrales, ¿sí? Son músculos que tienen relación importante con lo siguiente. Lo habíamos mencionado nosotros que el corto transversal que estamos viendo es un corto transversal a nivel de la sexta vértebra cervical. ¿Sí? Ya habíamos mencionado nosotros que existe una fascia que va a envolver al músculo esternocleidomastoideo. ¿Se acuerdan cómo se llama esta fascia? Se llama fascia cervical superficial. ¿Sí? Bueno, los músculos prevertebrales son estos músculos de aquí. Estos son los músculos prevertebrales. Y entonces los músculos prevertebrales van a estar cubiertos por una fascia que se va a llamar fascia cervical profunda. Fascia cervical profunda. Entonces, así como tenemos una fascia cervical superficial, vamos a tener una fascia cervical profunda. ¿Sale? Y esa fascia cervical profunda también se le va a conocer como lámina prevertebral. Fascia cervical profunda o lámina prevertebral. ¿Okay? Entonces, hasta ahí llevamos nosotros esas dos fascias. Un punto interesante de esta fascia prevertebral es que va a estar relacionada hacia adelante con la cara posterior del esófago. Es esta. ¿Sí? La cara posterior del esófago. Y bueno, entre la fascia prevertebral y el esófago se va a encontrar un espacio, este espacio importante que comunica la región cervical con el mediastino. ¿Sí? Comunica la región cervical con el mediastino. Bueno, eso sería lo interesante de los músculos prevertebrales. Ok. Vamos a terminar con esto que son los músculos del hueso ioides. Bueno, tenemos lo que son los músculos intraioideos, que están situados por debajo del hueso ioides y descienden y pican el ioides y la laringe. Primero tenemos el músculo esternoioideo, que su origen es la cara posterior del manubrio del esternón y el extremo medial de la clavícula. Su inserción es el cuerpo del hueso ioides. Su inervación sería el asa cervical de la primera vértebra cervical a la tercera. Ese sería el músculo esternoioideo. ¿Se acuerdan? Les había comentado yo que si nosotros trazamos una línea que pase a nivel de la tercera vértebra cervical, el hueso ioide nos va a dividir a la región del cuello en dos porciones. Una región supraioidea y una porción infraioidea. Y habíamos comentado en su momento que los músculos supraioideos son músculos que se encargan de la elevación de la laringe durante el proceso de deglución, y los músculos que están por debajo del hueso ioides se encargan del descenso de la laringe al término del proceso de deglución. Luego tenemos el músculo homoioideo, que su origen es el borde superior de la escápula o vientre inferior. Su inserción es el cuerpo del hueso ioides, el vientre superior. Su inervación igual es el asa cervical de C1 a C3. Tenemos también el músculo esternotiroideo, que su origen es la cara posterior del manubrio del esternón. Su inserción es la línea oblicua del cartílago tiroides. Y su inervación es el asa cervical de C2 a C3. También, por último, tenemos el músculo tiroideo, que el origen es la línea oblicua del cartílago tiroides. Su inserción es el asta mayor y cuerpo del hueso ioides. Y su inervación es el nervio hipogloso con fibras del nervio cervical C1. Estos músculos que acaba de mencionar su compañero ahí están ya anotados. Son músculos intraioideos, esternoioideo, homoioideo, esternotiroideo y tiroideo. Son músculos
que vamos a ver también nosotros aquí. Entonces quiero que vean ustedes, voy a pintar la fascia que está envolviendo al músculo homoioideo. ¿Sí? Este sería el músculo homoioideo del lado opuesto. Y quiero que vean cómo la fascia del músculo homoioideo viene y envuelve al músculo esternoioideo y al músculo esternotiroideo. Esternoioideo y esternotiroideo. Y esa fascia pues viene y se une aquí en el medio. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos a ver concretando que existen 3 fascias cervicales. ¿Sí? Vamos a tener una fascia cervical, superficial, La prefrontal. vamos a tener una fascia cervical media y vamos a tener una fascia cervical profunda. ¿Sí? La fascia cervical profunda Es la prevertebral. se va a llamar prevertebral y la fascia cervical media se le va a llamar pretraqueal. ¿Sí? La fascia cervical media o pretraqueal y fascia cervical profunda o prevertebral. Entonces, esto que les estoy diciendo es del siguiente capítulo, solamente es conocer cuáles son las fascias que van a que tenemos en el cuello. Tenemos una fascia cervical superficial, una fascia cervical media y una fascia cervical profunda. Fascia cervical media, lámina prevertebral y fascia cervical profunda, pretraqueal, perdón, y fascia cervical profunda o lámina prevertebral. Entonces, estas son lo interesante de los músculos que nos está comentando su compañero. ¿Okay? También tenemos los músculos supraioideos, que están situados por encima del hueso ioides, elevan el ioides y ayudan en la deglución y movimientos musculares. Primero tenemos el músculo digástrico, que es su origen en el vientre anterior, es la fosa digástrica de la mandíbula, y en el vientre posterior es la incisura mastoidea del hueso temporal, y su inserción es el cuerpo y hasta mayor del hueso ioides mediante un tendón intermedio. Su inervación, en el vientre anterior tenemos al nervio miloioideo, que es la rama del mandibular ventral, y el vientre posterior es el nervio facial. Lo interesante del músculo digástrico es que está formado, es un músculo que está formado por 2 músculos y esos 2 músculos están unidos por un tendón. Entonces ese tendón pasa por dentro de algo que se llama polea de reflexión. ¿Qué es eso? ¿La reflexión? Polea de reflexión. Es una polea como las poleas que utilizan los pozos para el agua. ¿Sí? Entonces es una polea. Polea de reflexión. Entonces, el tendón intermedio del digástrico pasa entre la polea de reflexión y se inserta en la parte inferior de la mandíbula. Es un músculo que participa en la elevación de la laringe durante el proceso de la deglución y el origen embrionario es distinto. ¿Por qué? Porque el vientre anterior del digástrico va a pertenecer al primer arco branquial, ¿sí? Y el vientre posterior del digástrico va a pertenecer al segundo arco branquial. Acuérdense que el primer arco branquial está inervado por el nervio trigémino y el segundo arco branquial va a estar inervado por el facial. Por eso es que aunque es el mismo músculo, como su origen embrionario es distinto, entonces la inervación de los músculos va a ser distinta. ¿Sí? Por eso es que es distinto.
Después tenemos el músculo estiloideo. Sí, claro. ¿Así? Su inserción es en el cuerpo del hueso del ilioides y su inervación es el nervio facial. Tenemos también el músculo miloioideo. Ahí vean ustedes el músculo estiloideo. Ahí está el músculo estiloideo. Es uno de los tres músculos que en su momento se mencionó que se originaban en la apófisis estiloides y formaban algo que se llama diafragma estilio. Bueno, ese músculo estiloideo, es un músculo que también es derivado del segundo arco braquial. Por eso la inervación de ese músculo corre a cargo del nervio facial. Después tenemos el músculo miloioideo. Su origen es la línea miloioidea de la cara medial de la mandíbula. Su inserción es el rafe medio miloioideo y cuerpo del hueso del ilioides. Su inervación es el nervio miloioideo, que es la rama del nervio mandibular. Luego tenemos, por último, tenemos el músculo genioideo, que su origen son las espinas mentonianas inferiores, las apófisis geni de la mandíbula. Su inserción es en la cara anterior del cuerpo del hueso ilioides. Su inervación sería el nervio hipogloso con fibras del nervio cervical cerebral. Sí, entonces estos dos músculos que nos menciona su compañero, miloioideo y genioideo, son músculos que los vamos a encontrar formando parte del piso de la boca. ¿Sí? Esos serían los músculos del hueso ilioide. Bueno, les voy a decir que hasta aquí viene el primer examen parcial. ¿Sí? El primer examen parcial viene hasta aquí. Bueno, vamos a aprovechar los últimos minutitos de la clase. Y vamos a ver nosotros lo siguiente. Vamos a comenzar nosotros el estudio del sistema nervioso. Y entonces, el sistema nervioso lo vamos a dividir. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central es más o menos lo que ya hemos estado viendo. Tiene una característica de que está dentro de un estuche de hueso. Por ejemplo, la médula espinal está dentro del conducto vertebral y el cerebro está dentro del cráneo. Entonces, ese es el sistema nervioso central. Vamos a tener también nosotros que el sistema nervioso central se comunica con los órganos, con las estructuras internas y con la periferia por medio del sistema nervioso periférico, que va a estar formado por nervios espinales. Decimos nosotros que está formado por nervios espinales que van a nacer del plexo cervical, del plexo braquial, del plexo lumbar, del plexo sacro, de los nervios torácicos, la raíz posterior de los nervios espinales, etcétera, etcétera. Y el sistema nervioso periférico del encéfalo. Está representado por los nervios craneales, que ya estamos viendo que el 3, el 4, el 5, etc. ¿Sí? Y vamos a tener un sistema especial que se va a denominar sistema nervioso autónomo. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo es un sistema que funciona, como su nombre nos dice, de manera independiente. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con el estudio del sistema nervioso central. Algo que ustedes ya conocen es que el sistema nervioso central es un derivado del ectodermo embrionario. ¿Sí? Es un derivado del ectodermo embrionario que va a formar una placa que se llama placa neural. ¿Sí? Esa placa neural tiene la característica de que se va a plegar. Esa placa neural tiene la característica
plegar y nos va a formar un tubo neural, que se va a llamar tubo neural. ¿Sí? Este tubo neural va a tener un neuróporo rostral, va a tener un neuróporo caudal. ¿Sí? Esos neuróporos, de esos neuróporos, el neuróporo caudal se va a cerrar. ¿Sí? Ese neuróporo caudal se va a cerrar, pero el neuróporo rostral Se va a convertir en. nos va a formar unas vesículas que se llaman vesículas cerebrales primarias o primitivas. ¿Sí? Entonces, el neuróporo rostral va a diferenciarse y va a formarnos tres vesículas que se llaman vesículas cerebrales primarias, vesículas cerebrales primitivas. ¿Sí? Eso es lo que está formando el neuróporo rostral. El neuróporo caudal se cerró. ¿Sí? Esas vesículas cerebrales, por su posición en el embrión, se van a llamar vesícula cerebral posterior, vesícula cerebral media y vesícula cerebral anterior. ¿Sí? ¿Sí? Eso es algo de lo que ustedes ya vieron el semestre pasado. Estas vesículas cerebrales primarias van a dar origen a vesículas cerebrales secundarias. Y entonces la vesícula cerebral posterior va a originar algo que se llama mielencéfalo. El término mielo es médula. Mielo es médula. Mielencéfalo. ¿Sí? Y ¿qué más? Metencéfalo. ¿Sale? ¿Qué va a formar más el mielencéfalo? Bulbo raquídeo. Les voy a decir por qué les hago énfasis en que se llama mielo es médula. Porque el bulbo raquídeo tiene muchas características parecidas a la médula espinal. Entonces, ahorita que empezamos a estudiar médula espinal, vamos a estudiar médula y bulbo raquídeo. Tienen muchas características similares. Y luego se va a originar el metencéfalo, que va a desarrollar el puente y el cerebelo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los derivados de la vesícula cerebral posterior? Mielencéfalo y ¿cuál es el derivado del mielencéfalo? ¿Cuál es el derivado del metencéfalo? Y fuente. ¿Okay? Entonces viene otro cerebro, otra vesícula que va a originar el mesencéfalo, que les voy a decir que el mesencéfalo es conocido como istmo del encéfalo. ¿Qué quiere decir istmo del encéfalo? Una parte estrecha. ¿Sí? Una parte estrecha del encéfalo. Se llama istmo del encéfalo. Es una parte estrecha del encéfalo que vamos a ver un poquito más adelante. Y por último viene la vesícula cerebral anterior. Que va a dar origen al diencéfalo. Y el diencéfalo va a estar representado por un núcleo
que se llama tálamo. ¿Cuál es la función del tálamo? Bueno, les voy a decir que el tálamo, y siempre lo digo todos los años que hago clases, les digo que el tálamo es como si fuera una recepcionista del cerebro. Por ejemplo, ustedes están viendo esa proyección, ¿sí? Ese estímulo visual, para que ustedes reconozcan ese estímulo, tiene que llegar a la corteza cerebral, ¿sí? Pero para que llegue a la corteza, primero pasa por el tálamo. Entonces, ese estímulo visual llega al tálamo y el tálamo lo envía a la corteza cerebral correspondiente. 2. Ustedes están escuchando mi voz. Ese estímulo es un estímulo auditivo. Ese estímulo que entra y antes de llegar a la corteza auditiva, primero pasa por el tálamo. Llega al tálamo y el tálamo lo manda a la corteza auditiva. ¿Sí? 3. Estímulos sensitivos. Ahorita ustedes sienten su cuerpo sobre la silla, sobre el mesabanco, sienten sus antebrazos sobre la mesa, sobre el pupitre. Esos son estímulos sensitivos. Esos estímulos, antes de llegar a la corteza, llegan primero al tálamo. Llegan al tálamo y el tálamo se va a la corteza. Entonces, tomen ese ejemplo de que el tálamo es como si fuera la secretaria de la corteza. Ustedes van ahorita y se ponen un blizzard, ¿sí? Lo prueban y ¿qué sienten? La temperatura, la consistencia y el sabor. Ese estímulo, antes de que llegue a la corteza, pasa por el tálamo. Entonces, el tálamo recibe la información, la clasifica y la distribuye a la corteza cerebral correspondiente. Y ese es el tálamo, es el diencéfalo. ¿Sí? Y por último, ahora sí, viene el encéfalo, que va a desarrollar los hemisferios cerebrales. Ya sabemos que hay dos hemisferios cerebrales, un hemisferio cerebral derecho, un hemisferio cerebral izquierdo. ¿Saben qué? Esos hemisferios cerebrales están cubiertos por la calota craneal, y ya saben qué huesos forman la calota craneal, la bóveda del cráneo, y está descansando en piso anterior del cráneo, piso medio del cráneo y territorio oriental del cerebelo. ¿Sí? Entonces, ese es los hemisferios cerebrales. ¿Ok? Bueno, quiero que vean la siguiente imagen, que es una imagen, son imágenes padres. Este es de un libro que se llama Anatomía de López Antunes, Neuroanatomía de López Antunes, donde vemos el desarrollo de las vesículas cerebrales primarias, ¿sí? Una vesícula cerebral posterior, una vesícula cerebral media y una vesícula cerebral anterior, y vean cómo viene y desarrolla lo que ya dijimos. El encéfalo sería el bulbo raquídeo, metencéfalo, mesencéfalo o cerebro medio o istmo del encéfalo, y el telencéfalo que nos va a dar origen, la vesícula cerebral anterior que da origen al encéfalo y al telencéfalo. Y entonces vemos esta imagen. Por cierto, antes de ver esta imagen, quiero que vean ustedes lo siguiente, porque el resto del tubo nos va a dar origen a la médula espinal. ¿Sí? El resto del tubo nos va a dar origen a la médula espinal. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos entonces yo aquí voy a poner una línea que está separando el tubo neural de los derivados de las vesículas cerebrales, y esa línea va a corresponder
¿La segunda? A la primera vértebra cervical. Quiere decir que de la primera vértebra cervical para abajo es médula espinal. Y de la primera vértebra cervical para arriba es encéfalo. Todo lo que está derivándose del neurópolo rostral es encéfalo. Entonces, bulbo, raquídeo, puente, cerebelo, istmo del encéfalo, tálamo y hemisferios cerebrales forman parte del encéfalo. Todo lo que está dentro del cráneo. ¿Dónde? En el occipital, en las fosas cerebelosas, en el clivus, el puente y el istmo del encéfalo, en los pisos anterior y medio de la base del cráneo. Todo eso es encéfalo. Y de C1 para abajo es médula espinal. ¿Sale? Okay. Bueno, pues lo tenemos aquí porque vamos a hacer una hora, ¿verdad?